solamente para... ¿Y el de la fagocitosis, sí lo vieron en biología celular? Sí. Ok, entonces son temas que ya vamos a asumir, que ya lo tienen de base y que lo que vamos a ver es un poco más específico. Ya he repasado estos temas que son esenciales, muchachos. Deben tener ya a esta altura todo lo que es características generales, factores de virulencia, todo lo que es virus, características y diferencias de bacterias y virus, ¿sí? Y hongos. Bueno, miren esta infografía de la historia de la inmunología. Podemos pasar una clase solo hablando de esto. ¿Okay? Siempre se sospechó que de alguna manera el organismo se defendía de los patógenos, ¿no? Y fue con Jenner, sí, adelante. Con Jenner, quien se comprobó que esto funcionaba porque él desarrolló la primera vacuna. ¿Saben cuál fue la primera vacuna que se desarrolló? Y lo desarrolló Jenner. De la viruela, usando una vaca, porque había una viruela que era vacuna, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de vacuna, lo vamos a dedicar a eso, ¿no? Y a partir de esos compuestos que protegían a las personas de enfermedades, y como el primer sistema se hizo tomando en cuenta la presencia de una vaca, de allí en adelante todos estos productos se les llaman vacunas. Ha habido un desarrollo, pues fueron descubriendo diferentes componentes, antígenos de superficie, receptores, el sistema de complemento, cómo funcionaban y se construían los anticuerpos, hasta ahora que el tema más que todo es terapéutico. Ya estamos pensando en cómo utilizar los anticuerpos como balas, por ejemplo, y con el tema de los tumores a nivel de la oncología. ¿Okay? Porque los tumores, como van a ver, funcionan como si fuesen agentes patógenos. Son células anormales que le mandan al sistema inmune señales de que no está funcionando. ¿Okay? Entonces, esto realmente no ha terminado, la investigación continúa, pero es mucho lo que se ha avanzado en el conocimiento del sistema inmune. Yo quiero que tengan claro cuál es la definición de inmunología, la ciencia que estudia los procesos fisiológicos que generan la defensa en el organismo y puede diferenciar lo propio de lo no propio. Esa es una de las cosas claves del sistema inmune. Cuando no reconoce lo propio de lo no propio, el sistema inmune produce enfermedades, como las enfermedades autoinmunes. Ya ustedes están viendo, ¿ok? Muy bien. La respuesta inmune, entonces, es un mecanismo complejo que implica el sistema inmune detecte antígenos o compuestos extraños y va a desarrollar mecanismos tanto humorales, con base a proteínas, como activación de células especiales que las vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Okay? Existen tres líneas de defensa básicas. La primera, la segunda y la tercera. La primera tiene que ver con nuestras barreras primarias, que son barreras físicas. Barreras físicas que nos van a impedir que los microorganismos penetren en nuestro cuerpo, como lo que nos ofrece el epitelio de revestimiento, nuestro tegumento queratinizado, que es impermeable, que produce compuestos bacteriostáticos, bactericidas, así como los epitelios ciliados, como el bronquial, que de alguna manera activamente evita que los compuestos extraños penetren en nuestro sistema respiratorio. Tenemos mecanismos químicos que vamos a estudiar, como las secreciones que contienen enzimas, sustancias que van a evitar que el microorganismo penetre a un nivel más profundo de nuestro organismo. ¿Okay? Y tenemos los mecanismos microbiológicos. ¿Cuál será ese? Fíjense que ya se considera parte del sistema de defensa. La que yo amo, la microbiota. Ya está tomada en cuenta como dentro de una barrera primaria de defensa. Existe entonces también una barrera secundaria, una línea secundaria de defensa, que la vamos a estudiar hoy, que vendría siendo lo que denominamos la inmunidad innata, la inmunidad con la que nacemos genéticamente y que nos va a permitir, utilizando diferentes tipos de células, como los macrófagos, otros
linfocitos. Células NK, ¿saben lo que son las células NK? Natural killer. Que como ya vamos a verlo, ¿no? Se especializan en detectar células que han sido infectadas por virus, ¿sí? Y la tercera línea, que es la más específica, es la adaptativa, la que responde a los antígenos nuevos que encontramos, a los que estamos enfrentándonos a diario en nuestra vida, y constituye el mecanismo de adaptación adaptativo que lo vamos a estudiar posteriormente. Esta laminita es importante, por favor, porque aquí la idea es que ustedes puedan comparar, ir armando sus cuadros comparativos. Está muy pequeñito, pero este está en el lado. Nos van a comparar la diferencia entre los mecanismos de la inmunidad innata, que es nuestra primera línea de defensa, que viene dada por nuestra genética, y la vamos a comparar con la respuesta adaptativa. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver acá? Que ven la diferencia aquí en este gráfico, que les muestra de forma bien bonita estas dos tipos de inmunidad, la innata y la adaptativa. ¿Qué ven de diferencia? El tiempo. El tiempo. La duración. Miren acá, ¿qué hace? Por eso se llama innata. El tiempo es lo primero. En las primeras horas, quien nos defiende es la inmunidad innata. Ya vamos a ver por qué. Porque la inmunidad adaptativa no es que ella no hace nada. Es que es un proceso muy complejo de preparación, de cuando desde que llega el antígeno, cuando los linfocitos se preparan y van a generar una cascada de reacciones hasta producir anticuerpos específicos, memoria, ¿sí? Pero aquí lo clave es que la inmunidad innata se activa en las primeras horas de la infección. Vamos a ver qué entonces son esas líneas de defensa. Primero la primera línea de defensa, lo primero que tenemos que pensar son las barreras naturales, barreras de contención física que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos barreras químicas, físicas y microbiológicas. Las físicas son lo que habíamos hablado, los epitelios ciliados, como el bronquial, y los epitelios de revestimiento completo. Todo realmente, incluso todas las células de la mucosa que van a producir ciertos componentes que nos van a ayudar a este proceso de defensa. A nivel químico son muchos, porque tenemos las lágrimas, la saliva, que hay enzimas que tienen enzima, esta enzima lisocima, es una bactericida, ella va a eliminar compuestos de cualquier agente extraño que entre, imagínense, por nuestros ojos, la boca, por ahí puede entrar cualquier cosa. El cerumen del oído es un protector para evitar infecciones en el oído. Tener cuidado con la limpieza del oído, debe ser superficial, ¿sí? Para no eliminar todo el cerumen y dejar al descubierto esa entrada a gérmenes por el oído. A nivel del estómago, evidentemente, las secreciones, ya hay por ahí unas láminas bonitas para verlo. Tenemos el ácido del estómago. Lo que podemos comer que puede estar contaminado puede ser eliminado por la acidez del estómago, algunas, por supuesto, no todas. Y a nivel intestinal, tenemos todas las defensinas que producen el sistema de la microbiota intestinal. Entonces, estas son las barreras naturales pertenecientes ¿a qué barrera? ¿A qué etapa de la inmunidad? Primaria. Muy bien. Aquí esta lámina está bien bonita porque resume esto que estamos hablando, ¿no? Nuevamente aparece el cuadro, porque ese cuadro lo tienen ustedes que desarrollar, o sea, lo tienen que conocer, entender, porque al final eso es una de las cosas más importantes que queremos que ustedes saquen del curso, ¿no? Entonces tenemos el sudor que elimina hacia afuera en la glándula sudorípara y la presencia de enzimas acá. Los cilios pulmonares, la glándula sebácea, que tienen ácidos grasos de las bacterias. Muchas bacterias no les gustan los ácidos grasos. Hay hongos que sí les gustan, pero las bacterias no. Entonces es una protección. Y aquí está una representación del sistema digestivo, boca, la acidez del estómago, la mucosa intestinal y nuestra microbiota intestinal que nos va a ayudar, igual que los efectos del humor. Aquí todavía estamos en barreras físicas primarias. Esto para ustedes debe ser ya conocido. Ustedes han estudiado la piel, ¿verdad? Sus estratos, sus células.
Entonces saben que la capa córnea, todas estas células queratinizadas son una barrera, es una capa protectora para el calor, la presión, el químicos, incluso radiación. O sea, toda esa capa externa de la piel es una barrera protectora a nivel inmunológico muy importante. ¿Qué pasa cuando hay una cortada? Cuando se rompe la continuidad allí. Ahí queda expuesto y la posibilidad de penetración de agentes infecciosos es total. ¿Okay? Por eso es que el mantenimiento de la integridad de la piel es muy importante. Eso a nivel físico. A nivel químico, hay la participación de una gran cantidad de, pero completamos, ¿no? A nivel de estas secreciones, lo que aporta las lágrimas y la saliva, el sebo y el sudor para la contención de estos posibles agentes infecciosos. Esta lactoferrina es bien interesante, es un compuesto que es un común quelante, atrapa el hierro, que muchas bacterias necesitan hierro para sobrevivir. Entonces esta lactoferrina quita del medio la disponibilidad de hierro para usarla para nuestro propio beneficio. Entonces esto es también importante como parte de los componentes de las barreras químicas en la primera línea de defensa. ¿Okay? Entonces tenemos la primera línea de defensa, células, estructuras como los cilios, todas las secreciones. ¿Okay? En la segunda línea de defensa vamos a ver que hay dos componentes también. Uno, que podríamos decir que es de proteínas, tenemos una barrera de proteínas plasmáticas y otra de células. Vamos a ver primero las proteínas plasmáticas. Ustedes han oído hablar de interferón, de los interferones. ¿Qué función tiene con sus palabras? Inhibir la replicación viral. ¿Sí todos lo tienen claro? Bueno, los interferones pertenecen a la segunda línea de defensa dentro del grupo de las proteínas plasmáticas. Y sí, vamos a ver, pero en este curso vamos a ver cómo se activa, cómo la entrada de un virus va a activar en una célula la producción de interferón y de una forma endocrina hacer que la célula inhiba la replicación del virus dentro de esa célula y le comunica a las demás, ¡epa! Le pasa la voz. Hay un virus por ahí, entonces le cierran las puertas, y favorece, evita la diseminación del virus, ¿ok? Entonces, siempre tienen que asociar interferón con replicación viral, con virus. ¿Sí? Recordarse que el virus se replica intracelularmente. Eso es muy bien. Luego, vamos a ir a hablar del sistema de complemento. Lo vamos a desarrollar acá, pero si le vamos a dedicar un tiempito acá. Pues estamos hablando de inmunidad innata. Es algo que está genéticamente determinado y que funciona solo. O sea, son una cascada de proteínas. Tenemos desde la C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, ¿okay? Que se van a activar en cadena, en cascada, como el sistema de coagulación, parecido al sistema de coagulación. ¿Okay? Está en sangre, en el suelo de la sangre. Entonces, miren esto que ustedes están dando ya de una vez las funciones del sistema de complemento que ustedes tienen que conocer. Preguntas de examen, típico. ¿Ok? ¿Qué va de ella? Ahorita vamos a ver cómo funciona esto, pero ¿qué va a hacer el complemento? Va a producir inflamación, va a favorecer el proceso inflamatorio, va a inducir la fagocitosis, va a producir, importantísimo para eliminar a los microorganismos, directamente abrir huecos, poros en la membrana citoplasmática de las bacterias. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Hay una lisis, el tejido osmótico y la célula se revienta. Entonces, todo esto lo hace el sistema de complemento. Vamos a ver. Esto es un resumen y de lo que es el complemento. Es un conjunto de proteínas plasmáticas que circulan por el plasma, involucradas en la defensa del organismo. Innata, estamos todavía en inmunidad innata, ¿ok?
¿ok? Son enzimas proteolíticas que unas a la otra se van activando para producir al final el mismo efecto. Fíjense, aquí hay algo claro. Son 3 vías de activación. Una espontánea, que es la vía alternativa que solo necesita la presencia del microorganismo, de la bacteria, del hongo. Otra que va a requerir la presencia de anticuerpos. O sea, nosotros vamos a retomar el tema de complemento cuando veamos inmunidad adquirida, cuando veamos los anticuerpos, ¿no? Porque esta vía es la vía clásica que requiere anticuerpos, no la vamos a ver hoy. Y la otra es una vía de las lectinas, que es simplemente la presencia de algunos compuestos como la manosa, que está presente en algunas bacterias, ¿ok? Y eso activa la vía de complemento. Pero ¿qué es interesante en todo esto? Que realmente, sin importar que lo activa, todo termina, todo comienza, se une en la activación de las fases tempranas de la lisis, la activación del C3. Es uno de los primeros proteínas de la cascada, la C3. La C3 se va a dividir en C3A y C3B. Asocien siempre la C3A con estimulación del proceso de inflamación. ¿Ok? Cuando este compuesto sale de allí, va a generar una activación de un proceso inflamatorio, un macrófago, y eso lo podemos ver. ¿Ok? La C3B va a unirse a la bacteria y va a generar un proceso de oxonización. ¿Saben lo que es la oxonización? Bueno, aquí vamos a unir bacteriología, microbiología con inmunología. La oxonización es como un marcaje que hace el sistema inmune, en este caso por el complemento, luego también lo va a hacer los anticuerpos, que es como si nosotros tenemos un bistec y lo vamos a sazonar con todos los condimentos que a nosotros más nos gusta para hacerlo más gustoso. ¿Para quién? ¿Quién se va a fagocitar en las bacterias? ¿Qué células fagocitan? Macrófagos, neutrófilos, ¿sí? Toda la serie de los macrófagos. Entonces, la oxonización es como hacer gustosa la bacteria para que se lo puedan fagocitar, ¿sí? Eso lo hace el C3P. Luego, en la cascada, el C3P va a activar a una convertasa también de la C5, que es de la etapa posterior, y también ella va a producir una fracción C5A, que también va a generar un proceso inflamatorio, y una C5B que va a activar toda una cascada que vamos a ver ahorita, que terminará con la formación de ese poro, como si fuese un taladro. Físicamente las proteínas forman como no sé, unos huecos, o sea, como si agarraran láminas de metal, hicieran así, y formaron un hueco. Y así, por ahí, así genera la lisis de la célula, ¿ok? Y esto lo vamos a ver más en detallito, pero aquí lo tienen todo resumido. De todas las tres vías de activación, vamos a ver ahorita la que es espontánea, porque es innata, ¿ok? O sea, esos 3B están flotando por ahí en el suelo, libre, hasta que se consigan algo que genere su clivaje, ¿ok? Hay una generación, un clivaje espontáneo de la C3. Se va a formar una C3A, ¿qué es lo que va a hacer la C3A? Va a generar un proceso de inflamación junto con la C5A. Estas tienen que tener juntas por ahí. La C3B va a buscar unirse a la bacteria que anda por allí para oxonizarla. ¿Sí? Cuando ya yo digo oxonización, ¿en qué están pensando? Preparación para la fagocitosis, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esta C3 también va a activar el clivaje de más C3. O sea, la primera se activa y empieza a clivar C3 adicionales. Se va a formar a C3A, C3B, que van a ir formando un complejo más grande. ¿Okay? Y ellas se van a juntar con una proteína llamada factor B. Y eso se conforma en una convertasa 5 convertasa. Que va a ser lo mismo con la C5.
dividirla en CA, C5A y C5B. ¿Ok? Aquí continúa el proceso. Esta convertasa de la C5A a C5B, ¿lo ven? Va a llamar, esto se junta acá y va a hacer un complejo que es como un llamado. Vengan C5C, vengan C5B, C57, C58 y se van a juntar en un complejo mayor ya en la membrana. Y en eso llaman a la C59, que es como un terminator, una cosa así, un monstruo que viene allá en el metabolista y vengo yo, me instalo y se abre el polo con la C59. ¿Sí lo ven? A eso se le llama formación del complejo de ataque de membrana, o llamado MAC. Y vas a producir una lisis osmótica. Esto es una microscopía electrónica. Miren los poros, o sea, se abren huecos. ¿Sí lo ven? ¿Ven la cascada? Sí. Comienza aquí hasta llegar a la formación de este complejo de convertasa 5. Luego esa convertasa va a unirse con esta proteína B. Aquí se hace el complejo mayor hasta formar la formación de el polo. ¿Sí lo ven? Eso lo tienen que estudiar y ver. Esta es un cuadro que nos habla de receptores. Estos CR son receptores de complemento que se encuentran para diferentes ligandos de complemento en diferentes células. ¿Sí? Ténganlo allí porque eso no, la idea no es que se lo aprendan, sino que sepan que eso existe, ¿ok? Más adelante capaz que lo necesitamos. Ahora, ¿no ven que es como peligroso tener ese poco de C3 por ahí flotando, que se equivoquen y empiecen a formar poros, esos complejos MAC en cualquier célula? Es peligroso, porque no tiene control, es una cosa que está ahí como... Entonces hay sistemas de regulación del complemento, que hay todo un proceso de inhibición de esa convertasa primera de la C3, inhibición de los diferentes puntos de formación, evitando la formación de esos poros, aunque logren colocarse en la superficie de alguna de las células, que no sea los microorganismos que queremos eliminar. ¿Okay? La vía clásica con el libro vamos a ver después, porque implica la formación de anticuerpos, pero también hay una inhibición a ese nivel. ¿Sí? ¿Una pregunta? Esto requiere, chicos,